Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, ideólogo del movimiento de internautas, y que les invito a ustedes, ya saben, a votar nulo en las próximas elecciones y de ser posible a firmar para una asamblea constituyente. Hoy analizaremos la difícil relación entre la policía y el presidente Rafael Correa y la actual relación entre la policía y Lenín Moreno. Bueno, la policía en el Ecuador originalmente era una organización civil que llevó con los españoles y que tenía básicamente la custodia de rondar las calles, le llamaban los serenos, tenía un comisario, era una función básicamente municipal y tenía la función de evitar que la gente produjera escándalos, de que botara la basura donde quiera, de que los animales produjeran daños, que los vecinos se golpearan entre ellos. Esa era más o menos la función de mediación, lo que era una especie de juez de paz del barrio, pero al mismo tiempo tenía la función de delatar quién es el ateo, el idólatra, el que habla mal del gobierno, el que habla mal del virrey de España, el que habla del presidente de la Real Audiencia. De cualquiera de esas cosas, él estaba así, el ojo seco del pueblo. Y claro, después de eso enseguida llamaba al ejército y el ejército se encargaba de capturar y reprimir a la gente. Esta era la función de la policía. Y lo fue, inclusive cuando llegó el libertador Simón Bolívar, creó una policía y trató de organizar una policía dentro de la Gran Colombia. Y la función comenzó a ser un poco más clara, se diferenciaba del ejército, porque uno tenía una función de combatir a otros ejércitos, básicamente, y el otro era básicamente combatir la delincuencia, la inseguridad y, por supuesto, la delación. Siempre estuvieron de cerca de la delación. Pero este fenómeno de la policía no existe prácticamente sino como una institución de carácter municipal, de carácter local, de carácter parroquial, y los conflictos se resolvían con respecto a los ladrones de dos maneras. En la sierra se aplicaba lo que se llamaba la justicia indígena. Si a los indígenas se robaban entre ellos, los indígenas cogían y le daban una ortiguiza, con una ortiga lo castigaban al fulano ladrón y luego le bañaban con agua y eso produce un dolor espantoso. Puede llegar a ser que la persona castigada se desmaye. Si el perjudicado era el patrón, pues enseguida iba a la cárcel, no había discusión, ¿no? Porque la policía y el ejército servían a los patrones. Pero si se robaba a alguien en la iglesia, eso era el fin del mundo. En la costa no sucedía eso, en la costa la justicia era por propia mano y tenía derecho a la justicia el que tenía las agallas de ir a matar al que le violó a la hija, al que le robó el caballo, al que se atrevió a insultarle, a agredirle. Entonces era una cuestión de venganza personal, se arreglaba con la ley del ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Y esa era la fórmula de la justicia. Entonces la policía ya era solamente una institución, una persona que estaba respaldando básicamente al terrateniente. Para eso servía el policía. Era un tipo armado que funcionaba como el guardaespaldas del terrateniente. Ese era un policía. Porque allá ni el cura siquiera funcionaba, pues nadie se casaba siquiera en la costa. Entonces, en la Amazonía era la cosa mucho peor. Los colonos eran muy pocos, los indígenas tenían su propia ley, sus propias costumbres, su propio territorio, su propia forma de hacer lo suyo. Los shuaras tenían costumbres tremendas, por ejemplo, si el individuo quería casarse con una muchacha de 18 años, iba y le decía al padre de la muchacha, yo quiero casarme con tu hija. Si el padre decía no, se armaba una guerra entre familias y el que ganaba se quedaba con la niña. Si ganaba el papá, él podía salvar a su hija, si no, pasaba a ser una más del harén del shuar. Y hacía de las suyas. Así funcionaba. Y si alguien moría por causas que no se podían explicar, decían que el vecino era el malo y que le había hecho brujería y entonces el Shuar iba y mataba al brujo
que él suponía que le había hecho la brujería. Así se cobraban y se resolvían los asuntos en la Amazonía ecuatoriana. Pero llega 1938 y un militar en el poder, Enrique Gallo, bueno, crea la policía, la institucionaliza, le da un reglamento, la formaliza, le crea y le da otro carácter y le separa de las Fuerzas Armadas. Pero esto no es aceptado por las Fuerzas Armadas y le consideran una división de las Fuerzas Armadas a la policía. No puede ser la policía independiente de las Fuerzas Armadas. No, no, no. ¿Cómo es posible que ellos también tengan armas como nosotros? No, 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 no. Un día se vuelcan contra nosotros. Pero en 1941 hay una guerra entre Ecuador y Perú. Perdemos la guerra. Ya el ejército ecuatoriano estaba descalabrado, por eso perdemos la guerra, porque había estas pugnas entre Quito y Guayaquil y los presidentes que se sucedían estaban más preocupados en que cómo robarse la plata del gobierno en mantener un ejército. Y finalmente pues fue muy fácil para Perú, con la ayuda de Estados Unidos, quitarnos la mitad del territorio por la sencilla razón de que el Perú ya era el mayor proveedor de caucho de Sudamérica junto con Brasil. Quito era justamente la ciudad que proveía el caucho y estaba en el territorio peruano y en el río Amazonas, pero la orilla norte del río Amazonas era ecuatoriana, la orilla sur del río Amazonas era peruana, con el gran problema de que el caucho que recolectaba Iquitos y que lo mandaba a Francia, Inglaterra y después a los Estados Unidos, era sacado del territorio ecuatoriano porque aquí había la mayor cantidad de árboles de caucho, era la zona más húmeda de la Amazonía. Entonces, un acuerdo antes de la guerra en el protocolo de Río de Janeiro, donde se reúnen todos los países para ayudar a los Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial, abasteciéndolo. Perú se ofrece a abastecer caucho a Estados Unidos, pero como es lógico, le dice, pues el problema que tenemos es que Ecuador está abasteciendo de caucho a Alemania, y era cierto, nosotros éramos abastecedores de caucho de Alemania, y, y nos está restando a nosotros el caucho, tienen que darnos ese territorio de Ecuador y nosotros les damos lo que quiera de caucho. Y efectivamente Estados Unidos pacta junto con Brasil y Perú, se suma a Argentina, se suma a Colombia como garantes del tratado y perdemos la mitad del territorio sin más ni más. Invade el ejército peruano Loja, la provincia del Oro y una parte de la provincia de Morona Santiago, y luego de eso se acuerda que le cedemos 220.000 kilómetros cuadrados de territorio donde estaba la mayor producción de caucho del Ecuador. Y por supuesto esto, cuando sube Velasco Ibarra, significa un desacuerdo total. Se exige la devolución del territorio, no se acepta el tratado, el ejército está dividido y se aprovecha para crear, el mismo presidente que firmó el tratado de Río de Janeiro, crea lo que se llaman los carabineros, es decir, crea una policía ya que daba seguridad interna. Los carabineros se enfrentan al ejército y el ejército respalda a los que se levantan contra el gobierno, que son los que hacen la famosa Revolución de la Gloriosa. Entonces, en esta Revolución de la Gloriosa, que era el Partido Comunista lideraba esta revolución, se toman el poder, lo colocan a Velasco Ibarra en el poder y nuevamente la policía queda aplacada. Sigue la policía siendo una subsidiaria de el ejército hasta que llega a la Constitución de 1979, se crea una nueva ley, reaparecen los gobiernos civiles, desaparecen los gobiernos militares y llega específicamente León Febres Cordero. León Febres Cordero coge y le da a la policía un carácter diferente, le da el carácter de una fuerza paramilitar anti-subversiva. Trae entrenadores de Israel, le convierte en una fuerza de control político y policial, y luego esta fuerza de control político y policial es entregada en bandeja de plata a la embajada norteamericana. La embajada norteamericana pasa a controlar completamente a la policía y lo hace hasta que llega el gobierno de Rafael Correa. Cuando llega el gobierno de Rafael Correa le dice, ya no, ustedes ya no controlan la policía,
Entonces la embajada norteamericana se va llevando todas las computadoras de la policía, donde estaba toda la información suya y mía que tenía la policía. Se la lleva y le entregan en bandeja y les dije, está bien, ya no manejamos la policía, pero nos llevamos las computadoras y se llevan todo. Y la policía por primera vez pasa a ser un órgano independiente del gobierno. Pero antes de eso, se subleva contra Rafael Correa, intenta asesinarlo, intenta destruirlo, y cuando fracasa eso, entonces ya finalmente cambia la policía y Rafael Correa crea una nueva policía donde aparecen los UPCs, la policía comunitaria, aparece la policía judicial. Esa policía judicial tiene que estar junto a un fiscal. Los fiscales, aparecen los fiscales de diferentes tipos, de flagrancia, de mujeres, de niños, fiscales de civiles, fiscales penales, y todos, perdón, penales porque no hay civiles. Y entonces comienza a cambiar todo el rol de la policía hasta el momento actual. En el momento actual llega la CIA con el pretexto de la lucha contra el Huacho en la frontera norte, y prácticamente la policía nuevamente retoma el control de la Policía Nacional, la DEA prácticamente retoma el control de la Policía Nacional. Entonces el Ejército Nacional va a ser controlado directamente por el Ejército Norteamericano, por el Pentágono, y tiene una oficina en el Ministerio de Finanzas, de Defensa, y la policía pasa a ser directamente una dependencia de la DEA, con el fin de luchar contra el narcotráfico. En este momento se sigue el juicio del Chapo y nos revelará seguramente cómo es toda la componenda que hay en América Latina respecto al narcotráfico. Pero más o menos esta es la situación en la que estamos viviendo, y la policía, estamos viviendo un retorno de la policía a ser parte del aparato de control norteamericano. Sin embargo, no quiero decir que está mal que los norteamericanos nos controlen. Lo que está mal es que nosotros no seamos un estado norteamericano donde los ecuatorianos podemos votar por el presidente de los Estados Unidos, como el estado de California. Yo no discuto que sería muy bueno ser un estado de los Estados Unidos, pero siempre y cuando nosotros los ecuatorianos tengamos el mismo salario, los mismos derechos, la misma posibilidad de movilización, no podamos tener problemas de visas, por supuesto podamos elegir los senadores, los representantes a la Cámara, el presidente de los Estados Unidos, excelente. Si podemos llegar a hacer eso y formamos un solo país que se llame Estados Unidos de América, que vaya desde Alaska y Canadá hasta la Patagonia, qué mejor, nos va a ir de película. Pero no podemos seguir siendo los individuos que no pueden entrar a los Estados Unidos, que no pueden votar por el presidente de los Estados Unidos, que no pueden manipular las elecciones, pero ellos sí, y que no pueden tener una policía como el FBI, pero ellos sí pueden tener un FBI aquí en Ecuador, y lo tienen ahora en la frontera norte de Ecuador. Muchas gracias.